y de ver que mi papá me había despreciado por haber nacido mujer, entonces yo dije que yo le iba a dar el varoncito que él había querido. Y ahí fue donde me monté en la película que yo era un varoncito, un niño. La primera vez que yo probé la primera droga fue la heroína. Entonces ahí mismo pues saliendo estaban unos muchachos ahí fumando y ahí mismo pues me pegué el pipazo y ya y ahí me quedé. Entonces ya ahí me quedé en la calle. Entonces yo ahí con mi sobrino pues me puse unos días juiciosa, supuestamente es un juiciosa. Pero pues yo solamente fumaba bazuco y yo con James empecé a vivir y mi sobrino fumaba heroína. Él consumía su heroína, su heroína, su heroína, pero a mí eso no me gustaba. Entonces cuando yo lo veía él fumando su heroína, yo le decía que no, que a mí no me gustaba esa vuelta, que dejara eso, que no me gustaba verlo como él se colocaba y no sé qué. Ya después resulté yo fumando con él, porque me dio la curiosidad. Entonces pues yo la probé un solo día, una noche, cuando estaba muy peladita, pero solo la probé esa noche y ya, eso fue solo la probada y no pasó más. Pero entonces con mi sobrino ya me metí a fondo, ya empecé a consumir seguido heroína. Y ya yo vivía con él, entonces ya en las noches fumábamos heroína, ya incluso yo dejé el bazuco, lo cambié por la heroína. Y yo consumía con el niño en la casa, nosotros vivíamos juntos, salíamos, él era jíbaro, él manejaba una olla para la Victoria, entonces él se iba para la Victoria y cuando yo no quería estar sola, pues yo me iba con él, yo le campaneaba, o si me entiendes, yo me mantenía con él y consumíamos los dos y todo el tiempo así. Y ya cuando él terminaba, pues nos íbamos para el cuarto y allá seguíamos consumiendo. Con él, sí, con él yo empecé la heroína y me volví adicta a la heroína, sin pensarlo. Entonces ya cuando yo me cogía la heroína, ya tuve que dejar de trabajar porque ya me agarraba el mono en el trabajo. Ya me agarraba el mono en el trabajo y eso era imposible trabajar. Entonces dejé el trabajo. ¿Qué es eso del mono? El mono es la abstinencia que le da a uno cuando el cuerpo le pide a uno la heroína. Eso es un dolor muy horrible. Eso es una cosa de locos que... es algo desesperante, es un dolor de espalda, es una fiebre, es un algo que uno no se aguanta el cuerpo, no, solo exactamente el consumo. Meter heroína nuevamente es lo que hace que todos esos dolores se desaparezcan, la fiebre, el escalofrío, todo lo que da, porque eso lo tira uno a la cama y no lo deja uno mover, no lo deja uno levantar de ahí. Entonces ya después, pues con mi sobrinito nosotros vivimos muchas cosas, porque aparte de que nos íbamos para la olla, cuando a él le daba el mono y no tenía plata, antes de cogerme a mí esa heroína, él se acostaba a pasar su mono ahí en la cama y yo desesperada salía a cualquier hora y buscaba plata para darle a él su... Yo misma iba, subía a la Victoria, le buscaba su heroína, se la llevaba para que él se levantara del estado en el que estaba. Y ya de ahí cuando ya me cogió a mí, ya, pues ya yo me tuve que salir de trabajar. Ya una vez estando con él, volví a caer otra vez en el bazuco, ya no me importó la heroína, ya eran las dos cosas. Yo consumía heroína, pero consumía bazuco. Entonces ya él se puso muy enojado conmigo porque él me decía que no, que él el bazuco no me lo aceptaba. Pero a pesar de eso, pues él no me sacó, ¿sí? Yo todo el tiempo seguí viviendo con él hasta que ya tomamos la decisión. Yo me fui, a mí me salió otro trabajo, ¿sí? Yo lo intenté, lo quise intentar, pero yo no aguanté, como le digo, porque me dio el mono. Entonces, cuando yo salí, que yo fui a ese trabajo, me estuve un día. Cuando yo volví, resulta que a James lo habían mandado para Cali. En ese día que yo me fui a trabajar, cuando volví, a él lo habían mandado para Cali, para donde el padrastro de él, ¿sí? Allá él lo había recibido y allá el niño pasó pues todo su abstinencia y todo su cuento y allá se recuperó el mono y él estuvo un tiempo rehabilitado y él trabajaba con el padrastro le enseñó a reparar neveras y todo lo que tenía que ver con refrigeración. Y conmigo, pues cuando resulta que a él se lo llevaron, en ese tiempo pues yo tomé la decisión de volver a buscar a Rescatados por su Sangre. Entonces ya yo tomé la decisión de volver a Rescatados por su Sangre porque yo no quería volver a tocar fondo porque yo lo había hecho y mi familia pues estaba confiando en que esta vez lo lograra. Entonces yo le escribí a la hermana Claudia que si por favor me recibía y ella dijo que sí, que ya tenía puerta. Entonces ya claro, ya habían pasado 3 años después de mi último arrebato. Ella estaba de directora de enlace de Warner en Medellín. Y yo me acuerdo que yo llegué un 24 de diciembre, pero pues ya mi aspecto era totalmente machito, ¿sí? Porque incluso a mí en el barrio y por allá, pues a mí, mis sobrinos me decían tío, a mí no me hablaban como mujer. Las personas, pues mi familia me llamaban por mi nombre, ¿sí? Ingrid. O los más así como cercanos me decían Caterine, que era mi hermana mayor o mi mamá, de resto nadie. Y por ahí pues otra personita que yo amo mucho. Entonces...
De ahí, pero ellos me llamaban Ingrid, pero ya mis sobrinos me decían tío. Mis sobrinos me decían tío. Sí, señora. Y ya las personas de confianza me llamaban Joan. ¿Sí? Yo me llamaban Joan. En la calle yo me llamaba Joan. Pero eran las personas así como de parche, como de recocha, como de más confianza. Y los así, personas así desconocidas que cualquier cosa me decían muchacho. El muchacho, así me decían. Incluso había una policía que me la tenía montada que llamaba Karen. Y ella toda hora buscaba al muchacho para montármela, amenazarme. Y ya después de eso, pues yo tomé la decisión de volver a Rescatados. Llegué un 24 de diciembre y me recibió la hermana Claudia, pero ya llegué yo con un aspecto de hombre, incluso totalmente cambiada. Me dijeron las muchachas que pensaban que había llegado un muchacho, dijeron que pues eso fue lo que yo escuché, que había llegado un muchacho con los regalos del 24, que había llegado un muchacho con una bolsa porque yo traía una maleta así de grande, grandísima, aparte un bolsito aquí y un gato, yo traía mi gatico en el bolsito. Entonces que habían llegado un muchacho y no sé qué, y me confundieron con un hombre y bueno, todo el cuento. Pero ya yo venía muy destruida en el tema del lesbianismo, venía totalmente transformada. Sí, mucho, porque ya hasta tenía la voz gruesa, ya me habían cambiado muchas cosas en mí, mucho, la manera de vestir. Yo usaba boxer, ya había dejado de usar la ropa interior íntima, el caminadito de macho totalmente, ¿sí? Y sin mencionar mi cabello, porque no tenía cabello, no tenía nada de cabello. Entonces el cabello pues yo me lo cortaba de hojilla y me hacía un sombreado que era la 1, la 2 y la 3. La 3, la 2 y la 1. Bueno, no me acuerdo exactamente. Sí, y tenía tres pelitos aquí y yo lo único que me hacía era peinarme así con mis deditos, me echaba mis tratamientos y eso, pero eran tres pelitos lo que tenía. Que yo creo que eso fue una de las cosas más duras en mi proceso después de esa vez, que fue dejarme crecer el cabello. Porque cuando a mí me empezó a crecer el cabello, él me provocaba arrancármelo, me daba desespero. Sí, no. Yo me lo mantenía amarrado, pero cuando me empezó a crecer. Porque cuando me empezó a crecer me hacían unos peinados de piña, que me ponían muchos cauchitos y eso me dolía mucho. Y yo me aguantaba para que me creciera. Digamos que esa vez que yo llegué allá, a mí me dio muy duro, yo llegué con el mono. Y allá a mí me mandaron incluso a traer de Cali, me mandaron las metadonas, pero yo nunca me las tomé. Yo le dije a la hermana Claudia que yo pasaba mi mono sola. Y yo me acuerdo que yo llegué y me acosté y dormí 2 días seguidos. Y la hermana Claudia me acuerdo que me guardó pavo cuando me levanté y un poco de cosas que han repartido ricas. Y cuando me desperté ya no estaba el gatico se me había perdido. Entonces pues eso fue un duelo para mí, ¿sí? Porque mi gato había estado 3 años conmigo. Y eso fue un duelo en mi corazón, la verdad. Y entonces esto... Es en serio. Es que fue un duelo. Después de eso, pues ya empezó el proceso de la creciera de mi cabello, que eso fue lo más duro. La verdad, eso fue lo más duro. El dejar de consumir y el mono me pegó duro, pero pues yo me metí a hacer trabajo y pues como el Señor siempre me ha dado la oportunidad de servirle, yo a la hermana le ayudaba con la paila del maní, le ayudaba con la producción, con una cosa y otra, entonces yo me mantenía ocupada. O si no, partiendo leña, me acuerdo que nos tocaba bajar leña y toda la cosa, entonces yo me mantenía muy ocupada y me acostaba cansada a dormir y no sentía como mucho, era mucho dolor en la espalda que no aguantaba, pero yo mantenía entretenida, entonces no me dio muy duro el mono pasarlo así solo. Entonces creo que esa ha sido la única vez en la que yo tomé en serio Rescatados, en la que yo tomé en serio todo el cuento de respetar al Señor, de cambiar ¿cómo se llama eso? Mi identidad. Entonces ahí ya empezó un proceso de aceptación de que Dios me había creado mujer y a sacarme el chip de mi cabeza de que era un varoncito, ¿sí? Y ya yo empecé el proceso de perdonar a mi papá, de borrar tanto resentimiento y toda la cosa. Ya empecé a tener temor de Dios, yo dije, pues hice unos tratos con el Señor, le dije que esta vez yo quería hacer las cosas bien, que por favor me ayudara. Y empecé a respetar primeramente la obra, ¿sí? Ya dejé de maromear con las muchachas, ya empecé a tomar las cosas en serio, ya me dejé crecer el cabello, empecé pues, después de todo el proceso que me lo quería arrancar y todo eso, ya empecé a cuidármelo, ya empezaron a peinarme, ya pues al menos aguanto que me peinen, ya no me duele, ¿sí? Y ya yo amo mi cabello, yo amo la obra que Dios ha hecho en mí porque
me encanta como soy, me encanta, yo ya acepto que soy mujer y muy mujer, ¿sí? Y me gusta sentirme así, me gusta, cada vez que me llegan esos recuerdos de cuando yo era vestida como un niño, me da como fastidio porque yo digo, ¿en qué momento ¿cómo se llama eso? ¿En qué momento desfiguré la obra? O sea, lo que Dios había hecho en mí tan bonito, porque Él me creó mujer desde un principio, sino que con todos mis traumas y toda la cosa yo cambié mi identidad y ya hoy día yo me acepto como soy, me encanta ser mujer, me siento muy mujer. Después de eso empezó el proceso de que ya me gustan los hombres, ¿sí? De hecho creo que me gustan mucho los hombres, entonces eso lo hizo fue Dios, pero entonces pues eso ha sido algo bonito para mí, ¿sí? Porque ya, o sea, pasó el tema, el lesbianismo hace parte de mi pasado, ¿sí me entiendes? Entonces creo que eso me hace sentir bien y desde ahí hasta el día de hoy he tratado de hacer las cosas bien con Dios, de pronto con equivocaciones y toda la cosa. He tenido de pronto equivocaciones porque pues somos seres humanos, es normal que nos equivoquemos, tengamos de pronto un momento de rabia o alguna discusión o alguna palabra que no se debe decir o un mal comportamiento, pero en cuanto a mi testimonio lo he cuidado mucho, ¿sí? En cuanto a mi testimonio y a mi relación con Dios, eso es algo que he cuidado bastante y pues hasta el día de hoy el Señor me ha sostenido, ¿sí? En sobriedad. El tema del lesbianismo, siento que eso es parte de mi vida pasada, ¿sí? Eso solamente ya queda es como un recuerdo, porque esos son recuerdos para toda la vida, y como testimonio de vida, porque pues todo el mundo de la droga y del lesbianismo y todo eso me dejaron marcas, y no pues solamente en el alma, ni en el corazón, ni en la mente, sino también en el cuerpo, porque también tengo disparos, tengo marcas de balas, tengo puñaladas, tengo marcas en mi cuerpo, muchas cicatrices me quedaron, y pues me gustaría darle un mensaje a las personas que me escuchen, ¿sí? Y es de que nosotros los seres humanos tenemos una vida difícil, complicada y que nadie conoce nuestra historia de vida desde la niñez, y por estas razones, traumas y tantos problemas y tantos dolores del alma nos llevan a tomar malas decisiones, a refugiarnos digamos en las drogas, en el homosexualismo, pero pues yo les invito a que busquen de Dios, ¿sí? A que se dejen ayudar del Señor, a que si tienen problemas de drogas o si tienen problemas con el homosexualismo, eso es un pecado aberrante ante los ojos del Señor, que yo les digo con certeza que es algo que el Señor puede cambiar, que no es algo imposible, porque para Dios no hay nada imposible. Entonces yo pienso que en vez de refugiarse en esas cosas, sanar heridas, los traumas y todo lo que nos quedó, nada de eso lo llena, todos esos vacíos emocionales no los llenan ni las drogas, ni las mujeres en mi caso, ni los hombres en el caso de pronto de algún hombre que tenga su problema homosexual, sino que todos esos vacíos y todos esos traumas y todos esos dolores y todas esas heridas las sana es el Señor. Él es el único que cambia nuestra vida, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar. Yo me siento muy feliz y agradecida con Rescatados por su Sangre y con el Señor Jesucristo por la oportunidad que me ha dado, porque Él me usa en gran manera, porque aunque me he equivocado tanto, yo sé que el Señor me tiene para cosas grandes, muy grandes. Él me ha entregado un ministerio que es algo muy valioso y que yo espero en Dios que el Señor me permita esta vez ejecutarlo, hacer las cosas bien, en integridad, ¿sí? Con honestidad, con esfuerzo, con el alma, como lo quiero hacer. Entonces yo les invito para que el mejor camino que nosotros podemos tomar y lo mejor que nos puede pasar en la vida es conocer del Señor Jesús.